práctico anterior, es muy importante. Acá en el caso de las neoplasias, más allá de todos los datos que hablamos de piel, también deberíamos agregar si la muestra está completa o es una pieza representativa. A veces puede pasar que tengamos una masa súper importante y ¿qué pasa? El frasco no es tan grande que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿salimos corriendo en busca de un frasco muy grande o tomamos otra decisión importante? Tomamos otra decisión. ¿Cuál? No vamos a andar perdiendo tiempo buscando por el barrio a ver si conseguimos un frasco más grande. El que tenemos sirve, aunque sea ese chico de taparroja. Entonces, ¿cómo nos decidimos a seguir manteniendo todas esas, digamos, ¿cómo decirle? Parámetros que sobran acá. Sí, había parámetros para cumplir, para que la muestra llegue bien acondicionada. ¿Qué hago? Me dan un pedazo. Cortar el tumor, sí, pero no se trata solamente de cortar un pedazo y ponerlo, sino ustedes abren el frasco con formol y tienen la pieza que a lo mejor mide 10 por 20, ¿sí? Esa misma pieza que empiezan a cortar en muchos pedacitos, ¿sí? En varios seriados hacen el corte. Entonces, cuando van haciendo esos cortes seriados, empiezan a mirar si ese tumor es homogéneo, ¿sí? Si es homogéneo, ¿qué vamos a hacer? Agarramos cualquiera, exacto. Si vemos que en un área está sólido y en otra quística, en otro amarillo y en otro rojo, entonces tomamos muestras de los diferentes lugares. Eso es tener un criterio para remitir. Esto pasa, por ejemplo, con muchísima frecuencia en la remisión de muestras de vaso. El vaso, en general, es un órgano que si lo sacan, el animal puede seguir viviendo tranquilamente y muchas veces se agranda. Y eso asusta y enseguida lo sacan en forma completa. Entonces, ante la duda y la, digamos, no haber mandado las cosas como corresponde, meten en el mismo frasco, lo van doblando todo al vaso y lo mandan. Entonces, con el vaso pasan dos problemas. Uno, que no puede mandarse que un vaso tenga el mismo tamaño que el frasco, ¿sí? Porque no se fija. Y por otro lado, el vaso tiene mucha sangre, entonces cuando se mete en un frasco con formol, enseguida lo tiñe todo bien rojo. El problema no es que se tiñe, y el problema es que empieza a diluir esa graduación del 10% que tiene el formol que preparamos. ¿Por qué? Porque se llena de sangre. Entonces, lo ideal muchas veces cuando se remite un vaso es tomar una porción que a su criterio sea significativa y después, si el formol se llenó de sangre, tirar ese formol y colocar otro. No van a tener que andar trasvasando demasiado, con una vez alcanzan, ¿sí? Pero también es algo a tener en cuenta. Bueno, después decía la evolución, si va a seguir medicación o no, ojo con la evolución, porque traten de vuelta a aplicar su criterio. Muchas veces los propietarios mienten para no sentir culpa, ¿sí? A veces el perro llega con una masa importante y dice, no, pero hasta ayer estaba bien, le apareció hoy. Bueno, evidentemente es mentira, ¿sí? Pero uno no va a estar discutiendo porque puede perder un cliente. Entonces le dice que sí, pero uno ya sabe que probablemente esa masa tenga una evolución más importante, ¿sí? Hay que aprender a escuchar a la gente a veces. Es parte de la profesión, sobre todo el que haga clínica. Muchas veces la gente, esto no tiene nada que ver con la materia, pero está muy sola, entonces vuelcan los animales, digamos, mucho afecto, que bueno, hoy en día el ser humano está muy solo en general. Entonces, a veces el veterinario lo busca como psicólogo, y uno tiene que aprender a escuchar a la gente y a no contradecirla, entonces se van contentos, ¿sí? Bien. Bueno, y si aparte hubo otro estudio complementario, dice ahí. El estudio complementario, en general, cuando habla uno de la histopatología, se refiere a una citología. Muchas veces los histopatológicos, como hablamos en la clase anterior, van precedidos por una punción de aspiración. Entonces, si hubo un resultado, se pone en el protocolo. ¿Alguien quiere decir algo de lo que dije recién? ¿No? Bien. Bueno, vamos a hablar un par de cosas de estas proteoplasias. Con respecto a las de glándulas sebáceas,
Podemos tener presentación desde hiperplasia nodular, que no sería neoplásico, sino un incremento en el número de las células epiteliales con un patrón nodular. Después tenemos el adenoma. El epitelioma es, ya no hay un patrón adenoide o acinar, sino que es sólido y tiene una frecuencia de presentación más que nada en los párpados. Después el adenocarcinoma o carcinoma, y después tenemos las glándulas hepatoides. Las glándulas hepatoides son glándulas sebáceas modificadas. Y si hablo de hepatoides, ¿por qué? ¿A qué le suena el hepatoide? A hepatocito, ¿sí? Como epitelioide, la célula epitelial. Bueno, la célula hepatoide, ahora vamos a ver una foto, al microscopio tiene un aspecto que se parece mucho a un hepatocito. Estas neoplasias, las hepatoides, sean solamente en caninos, mucho más en los machos, porque son monodependientes, testosterona dependiente, y la región de ubicación es perianal en la región del prepucio, o sea, en el abdomen, y en el rabo, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar en el lomo, sobre la base del rabo, también podemos encontrarlos, ¿sí? Los adenomas de glándulas hepatoides son hormonodependientes, a diferencia de los carcinomas. Por eso es muy importante saber si es un adenoma o un carcinoma, porque muchas veces, tras el resultado de esto, se continúa por la extracción. Este sería entonces de glándula sebácea, fíjense. La epidermis está adelgazada. Acá tenemos un patrón, ¿sí?, acinar de células que se ven bastante, digamos, no vemos la célula ahí porque tiene muy poco aumento, pero sí vemos como acúmulos bien claritos, bien blancos, porque la célula sebácea tiene núcleos redonditos con mucho citoplasma y muy vacuolado, y esas vacuolas es material de secreción sebácea. Acá vemos en el centro un conducto, ¿sí?, que es el conducto dilatado a partir de tremenda proliferación de estas células epiteliales sebáceas. Y este es el adenoma de glándulas hepatoides. Yo les decía que se parecía a un hepatocito porque el citoplasma es bien acidófilo como un hepatocito, con núcleos redondos, bien hipercromáticos y centrales. Y el patrón de crecimiento en este caso es adenoide, acinar. Bien, entonces, ¿cuáles son las neoplasias del epitelio de revestimiento? Vamos a tener papiloma o fibropapiloma, carcinoma de escamosas o carcinoma de células basales. En el caso de papiloma, ustedes ya lo vieron, ven que la superficie, sí, en este caso es bien irregular. Este es un caso que no está observado, pero como decíamos en el labio, porque es molesto para comer, o porque el animal está con la lengua, ¿sí?, y se lame, o como nos puede pasar a nosotros, tenemos algo que nos molesta en la encía, y uno está con la lengua toqueteándose. Bueno, los perros también. Los papilomas o fibropapilomas pueden ser de etiología idiopática o viral. Ya pasa. Los virales son por papovirus. Acá tenemos tres formas de presentación. El exofítico, que es el más frecuente, que es donde las proyecciones están hacia la superficie, y en general este tipo es el que se asocia con una etiología viral. Después está la verruga plana y el endofítico, ¿sí?, que sería un papiloma invertido. Esas proyecciones no están infiltrando porque no atraviesan la membrana basal, pero sí las vamos a encontrar hacia la dermis. Las especies, en cualquier especie podemos llegar a encontrar. En general, la edad de presentación es en animales muy jóvenes o en animales muy seniles. Están como en los extremos, ¿sí?, los papilomas. Pueden ser de presentación única o, sobre todo en los seniles, podemos encontrar muchos papilomas y ahí se habla de papilomatosis. Este sería uno cortado al medio, ¿sí?, donde vemos todo esto sería la epidermis, esto que se ve por acá arriba sería la queratina y lo blanco la dermis.
¿Qué tipo de base tiene este papiloma? Pedunculado, ahí se ve muy bien. Y acá lo vemos al microscopio. Todos los acidófilos de queratina, esto es la epidermis y esto es la dermis. Carcinoma de escamosas, ¿cómo lo describirían? ¿Cómo? ¿Deformaciones más? Menos, bien, ¿sí? No quiere decir que pueda tener una deformación más, pero en este caso se ve deformaciones menos, una zona ulcerada y necrosada, incluso hay pérdida de piezas dentarias en los incisivos, y probablemente el animal ya esté sufriendo una reacción osteolítica, ¿sí? A nivel del hueso y el cartílago en la región. ¿Y qué hace? ¿Lo pones a dormir o no? Acá tenemos una zona, una neoplasia también de carcinoma de escamosas, donde no hay un crecimiento en menos, sino que se ve toda una úlcera, que es una neoplasia plana, un crecimiento plano. ¿Qué tienen en común el dato que mostré recién con este tumor o con este? Además de que son la misma neoplasia en las tres especies distintas. ¿Hay algo, hay un patrón común en los tres? Infiltrativo. Que todos tienen pelaje blanco en la región de la neoplasia, exacto. ¿Sí? El hecho de que tenga un manto piloso de color, digamos, despigmentado, lo hace vulnerable a la etiología que provoca este tipo de neoplasia, ¿sí? Que justamente son los rayos ultravioletas. Entonces, esta etiología tiene factores asociados, como la pigmentación, ante su falta de pigmentación, un manto piloso, que haya una menor densidad de manto piloso, por ejemplo en el abdomen, como mostraba antes, los perros que tienen de manto de pelo blanco y que les gusta dormir panza arriba al sol, también pueden estar más predispuestos. Y después habla de queratosis actínica. La queratosis actínica es una dermatosis donde se considera como un estadio previo plástico de la piel a esta acción de los rayos ultravioletas. Especies susceptibles, cualquiera, caninos, felinos, bovinos y equinos, con todas estas características que acabamos de mencionar. En aspecto microscópico, decimos que pueden estar bien diferenciados, medianamente diferenciados o pobremente diferenciados. Y para poder evaluar esto, vamos a tener una característica de los carcinomas escamosos, que ustedes ya vieron, que nos ayuda a decir si hay una buena diferenciación o no. ¿Qué es? A nivel microscópico, Ahí dice que a nivel microscópico podemos hablar de bien diferenciados, medianamente o pobremente diferenciados. Yo les digo que hay algo muy característico a nivel histológico que vamos a ver en las descripciones de un carcinoma de escamosas que nos ayuda a desglosar cuál de estas tres graduaciones podría ser el tumor. La queratina. Por ahí van cerca. ¿Qué cosa de la queratina? Con gesto, queda muy feito con gesto, pero bueno, está bien. La formación de las perlas cortes o cebolletas cortes. ¿Eso qué quiere decir? Que los queratinocitos todavía están cumpliendo en la medida que pueden su función, que es la de formar queratina para la protección de la piel. Entonces, podemos encontrar carcinomas escamosas que no estén formando queratina en lo absoluto, y eso van a ser los pobremente diferenciados. Hago toda esta aclaración porque, por un lado, arriba les figura carcinoma de células escamosas. Por otro lado, en la graduación les digo que están bien diferenciados. Sería como contradictorio en base a lo que venimos hablando antes, ¿sí? Porque siempre decimos que algo bien diferenciado nos está hablando de una neoplasia benigna. Sin embargo, en este caso puntual, podemos hablar de una buena diferenciación, a pesar de que la sumatoria de las características nos van a estar diciendo que es un carcinoma de escamosas.